Tenía 23 años cuando mi madre me dijo, como si nada, que no era su hija biológica. Al principio ni siquiera sonó como algo dramático, porque estábamos sentadas en la cocina como siempre, tomando té, y lo dijo con el mismo tono con el que me recordaba comprar pan. Recuerdo que me reí un poco, porque pensé que hablaba de adopción, como una broma de la que nunca habíamos hablado en serio. Pero entonces me miró de una forma muy fija y tranquila y dijo, no, quiero decir que te compré, en el hospital. Y lo más extraño es que no se veía culpable ni emocional, simplemente se veía, cansada, como si por fin hubiera dejado de cargar algo muy pesado. Al principio no supe cómo reaccionar, porque mi mente intentaba convertirlo en algo normal, algo explicable, como si quizás se tratara de papeles o de algún tipo de adopción legal, pero entonces le pregunté, ¿cómo que me compraste? Y ella solo encogió los hombros y dijo, exactamente lo que acabo de decir. Así que me quedé ahí, sosteniendo la taza, y sentí cómo me temblaban las manos, pero intenté mantener la voz calmada porque necesitaba que siguiera hablando, y le dije, vale, empieza desde el principio. Ella respiró lentamente, como si hubiera ensayado ese momento 1000 veces pero aún así no supiera por dónde empezar, y entonces dijo que en aquel entonces, cuando era más joven, no podía tener hijos, y que no era algo de lo que se hablara abiertamente, especialmente en su ciudad, porque todo el mundo esperaba que te casaras, tuvieras hijos y fueras normal, y ella no podía serlo. Me contó que lo había intentado durante años, yendo a médicos, gastando dinero que en realidad no tenía, y siempre la respuesta era la misma, que no iba a suceder de forma natural. Y dijo que en algún momento dejó de contar la verdad a la gente, porque las preguntas eran demasiado, así que simplemente sonreía y decía, pronto sucederá. Y entonces un día, alguien que apenas conocía, un conocido lejano, mencionó que había formas de resolver el problema, pero no por vías oficiales, y mi madre dijo que al principio lo ignoró, porque le sonaba mal, pero la idea se le quedó en la cabeza. Recuerdo que la interrumpí ahí y le pregunté qué tipo de formas, pero no respondió directamente, solo dijo, desesperadas. Entonces me contó que después de unos meses volvió a contactar a esa persona, y la pusieron en contacto con una mujer que trabajaba en un hospital y todo era muy silencioso, muy cuidadoso, como si nadie dijera las cosas directamente, solo insinuaban. Y mi madre entendió que había bebés cuyas madres no los querían o no podían quedarse con ellos, y que en lugar de pasar por el sistema, podían ser colocados en otro lugar. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío recorrerme, porque de repente ya no sonaba abstracto, sonaba muy real, muy ilegal y demasiado cercano a mí. Le pregunté, entonces, ¿lo sabías desde el principio? Y ella asintió y dijo que sí, que sabía que no era legal. Pero se dijo a sí misma que estaba dando una mejor vida a un niño, y al mismo tiempo se estaba dando a sí misma la oportunidad de ser madre. Entonces me miró y dijo, y te elegí a ti. Esa frase me golpeó de una forma extraña, porque sonaba casi amorosa, pero también profundamente inquietante, como si yo hubiera sido un objeto en una estantería. Le pregunté cómo funcionaba eso, y dijo que le indicaron que fuera al hospital un día específico, sin hacer demasiadas preguntas, y cuando llegó, todo era normal en la superficie, gente caminando, enfermeras trabajando, nada que hiciera pensar que algo extraño estaba ocurriendo. Y entonces una mujer la llevó aparte, a una pequeña habitación, y le mostró un bebé. Se detuvo ahí, y noté que sus manos temblaban ligeramente, que era la primera señal de que esto no le resultaba tan fácil como quería hacerme creer. Le pregunté en voz baja, ¿era yo? Y ella asintió y dijo que sí, y añadió que no hubo un proceso largo, ni reuniones, ni tiempo de vínculo, solo una decisión rápida, porque todo tenía que hacerse deprisa y sin llamar la atención. No pude evitar preguntar, ¿y mi madre biológica? Y por primera vez mi madre dudó. Bajó la mirada hacia la mesa, dibujando un pequeño círculo con el dedo, y dijo, no me dijeron mucho. Y en ese momento algo dentro de mí se tensó, porque hasta entonces la historia parecía algo lejano. Algo que ocurrió antes de que yo existiera, pero ahora de repente había otra persona en la ecuación, alguien que había estado allí desde el principio de mi vida. Me incliné hacia adelante y pregunté, ¿lo sabía ella? ¿Te dio permiso? Mi madre no respondió de inmediato, y ese silencio sonó más fuerte que todo lo anterior. Y finalmente dijo, muy bajo, esa es la parte de la que nunca estuve segura. Ese fue el inicio de todo lo que vino después.
Esa respuesta se quedó entre las dos, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y yo sentí como algo dentro de mí cambiaba, porque hasta ese momento estaba intentando entenderla a ella, pero ahora necesitaba entender de dónde venía yo realmente. Así que le pregunté directamente, ¿qué quieres decir con que no estaba segura? Y ella respiró hondo y finalmente soltó la parte que claramente había estado evitando. Dijo que la mujer del hospital le había dicho que la madre del bebé había rechazado al niño, pero no había papeles, no había firmas, nada oficial, solo palabras, y mi madre admitió que no pidió pruebas porque tenía miedo de que si hacía demasiadas preguntas, todo desapareciera. Recuerdo que en ese momento me levanté y empecé a caminar por la cocina, porque necesitaba moverme. No podía simplemente quedarme sentada procesándolo, y le dije, entonces realmente no sabes si me entregaron voluntariamente. Y mi madre me miró y dijo, no, no lo sé. Ese fue el primer momento en el que sentí algo parecido a la rabia, no explosiva, pero sí pesada y afilada, porque esto ya no era solo sobre ella, era sobre otra mujer, sobre mí, y sobre algo que quizá no fue dado, sino quitado. Le pregunté si tenía algo, cualquier documento, algún nombre, cualquier cosa, y al principio dijo que no, pero después de unos segundos se levantó y fue a su habitación. Escuché cajones abrirse, cosas moviéndose, y cuando volvió, tenía un pequeño sobre en la mano. Lo dejó sobre la mesa como si pesara más de lo normal, y dijo, es todo lo que tengo. Dentro había un papel doblado, ligeramente amarillento, y una pulsera de hospital con un número. Nada de nombres, solo una fecha, una hora y ese número. Lo tomé y se sentía irreal, como si estuviera sosteniendo una parte de la vida de otra persona que de alguna manera era mía. Le pregunté por qué lo había guardado, y dijo, porque sabía que algún día me lo preguntarías. Y en ese momento tomé la única decisión que tenía sentido, voy a averiguar la verdad. Ella no intentó detenerme, solo asintió lentamente, como si ya hubiera aceptado que esto iba a pasar algún día. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió por completo. Empecé a buscar registros, hacer preguntas, volver al hospital, que por suerte todavía existía, aunque muchas cosas habían cambiado. Al principio nadie quería hablar. En cuanto mencionaba el año y lo que sospechaba, la gente se ponía tensa, como si no quisieran abrir algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Pero seguí insistiendo hasta que finalmente encontré a una enfermera mayor que había trabajado allí en esa época. No confirmó nada de inmediato, pero cuando le enseñé la pulsera, su expresión cambió ligeramente, como si reconociera algo. Me preguntó de dónde la había sacado, y le conté la verdad, al menos lo que yo sabía. Y después de una larga pausa dijo, las cosas eran diferentes entonces. Nos sentamos, y me explicó que había situaciones en las que madres jóvenes, especialmente aquellas solas o en circunstancias difíciles, eran presionadas, a veces fuertemente, para entregar a sus bebés, no siempre por vías oficiales de adopción. Le pregunté si alguna vez los bebés eran tomados sin consentimiento completo y no respondió directamente, pero dijo, hubo casos en los que la línea no estaba nada clara. Eso fue suficiente para que siguiera adelante. Con la fecha y la hora de la pulsera, logré acceder a archivos antiguos de nacimientos. No fue fácil, pero finalmente encontré una coincidencia. Había un nombre. Una mujer que había dado a luz exactamente en esa fecha y a esa hora. Y junto a su registro había una nota que decía simplemente, menor transferido. Sin más explicación. Escribí el nombre y me quedé mirándolo durante mucho tiempo, porque por primera vez ya no era algo abstracto, era una persona real. Me tomó otra semana encontrarla, porque ya no vivía en la misma ciudad, pero finalmente localicé una dirección. No le dije nada a mi madre. Simplemente tomé un autobús y fui. Durante todo el viaje pensaba en todo lo que podía pasar, que no quisiera verme, que no me recordara, o que yo estuviera a punto de destruir la vida de alguien solo por aparecer. Pero cuando finalmente estuve frente a la puerta, supe que no podía volver atrás. Toqué, y después de unos segundos escuché pasos. La puerta se abrió y había una mujer, probablemente de unos 50 años, mirándome confundida. Por un momento nadie habló, y entonces le pregunté, dio a luz en, y dije la fecha. Su rostro cambió al instante. Ya no era confusión. Era algo más profundo, como shock.
Dio un paso atrás y dijo, ¿quién eres? Y yo solo dije, creo que podría ser tu hija. Hubo un silencio largo y luego se llevó la mano a la boca, como si intentara contener algo. Me dejó entrar, nos sentamos, y le mostré la pulsera, el papel, todo. Empezó a llorar en silencio, y después de un rato dijo, me dijeron que habías muerto. Esa frase lo cambió todo. Sentí como si me hubieran quitado el aire del cuerpo, y le pregunté, ¿cómo que muerta? Me explicó que después de dar a luz estaba agotada, sola y asustada, y que los médicos le dijeron que hubo complicaciones y que el bebé no había sobrevivido. Dijo que nunca pudo verme bien, solo un momento, y luego se lo llevaron. Y eso fue todo. Sin cuerpo, sin documentos, solo palabras. Me quedé allí intentando procesarlo, y al mismo tiempo todo empezaba a tener sentido de una forma insoportable. Le conté lo que mi madre me había dicho, el arreglo, el hospital, todo, y ella solo negaba lentamente con la cabeza, como si hubiera sospechado algo durante años pero nunca hubiera tenido pruebas. Hablamos durante horas, encajando piezas desde ambos lados, y al final no quedó ninguna duda. No había sido entregada. Había sido tomada. Cuando volví a casa, mi madre me estaba esperando. No preguntó nada al principio, solo me miró, y creo que ya lo sabía por mi cara. Me senté frente a ella y le conté todo, sin gritar, sin acusarla directamente, solo diciendo la verdad tal como era. Mientras hablaba, su expresión cambiaba, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo poco a poco. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Y entonces dijo muy bajo, yo no lo sabía. La miré, y por primera vez le creí. No porque hiciera todo más fácil, sino porque encajaba con todo lo que había descubierto. Ella no preguntó porque tenía miedo de la respuesta. Y ahora las dos la teníamos. Me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y no tenía una respuesta perfecta. Solo dije, voy a volver a verla. Ella asintió lentamente y dijo, ¿puedo ir contigo algún día? No respondí de inmediato. Me levanté, fui hacia la puerta y antes de salir me giré y dije, todavía no. Y salí. Saqué el teléfono y marqué el número que ella me había dado. Contestó casi de inmediato, como si estuviera esperando. Y dije, hola, soy yo. Hubo una pausa. Y su voz, temblando, respondió, ¿vas a volver? Y yo dije, sí, ya estoy en camino.